Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Yo les cuento, estas son algunas recetas que yo tomé, y le contaba, recién hablábamos antes de empezar con la charla. Nosotros sacamos en Argentina un libro, el equipo del Hospital Alemán, en conjunción con la Universidad del Salvador, el año pasado, como se cumplieron los 100 años de la terapia cetogénica, sacamos un material bibliográfico que lo que tiene es una introducción al tratamiento, cuenta un poco cómo fue la historia de la terapia cetogénica y después hay 100 recetas, ¿sí?, que son para todos los días y para situaciones especiales. Estas recetas son hechas por papás y mamás de nuestros equipos. Todas las recetas son reales, ¿sí? Todas las recetas reflejan lo que todos los días preparan nuestros pacientes. Este libro es para difusión del tratamiento, no tiene costos, es un libro que si nos ponemos en contacto tal vez podemos acercárselos a aquellas familias que inicien el tratamiento, lo pueden manejar con el equipo tratante, ¿sí? Las recetas son muy fáciles, tienen todas las características y los componentes y hasta nos dan la relación cetogénica para poder implementarla, ¿sí? Acá vemos unos nachos con unos dips que son de palta. Esta es una torta que está hecha con queso, el queso permitido para poder hacer y tiene frutas por arriba. La base se hace con premezcla para poder armar esto, también se puede hacer con harina de almendras. Y acá tenemos un alfajor que uno diría, antes la dieta era grasa, era manteca, todo brillaba y hoy vemos estas preparaciones y realmente estamos orgullosos de lo que hemos logrado, ¿sí? Ahí vemos unas galletitas, vemos una pasta frola, arriba vemos unos brownies. Fíjense que les estoy hablando de comidas dulces que uno habitualmente encuentra en lugares de repostería. Bueno, son todas keto, son todas cetogénicas y tienen un alto porcentaje y valor graso, ¿sí? Abajo vemos unos canelones rellenos. Acá vemos ensaladas con quesos, con verduras, ¿sí? Con hojas verdes. Las hojas verdes tienen un bajo aporte de hidratos de carbono y se pueden acompañar de la mayoría de las comidas, ¿sí? Y el aceite, obviamente, que nos acompaña siempre. En cuanto a los efectos adversos, porque uno dice, bueno, empezamos terapia cetogénica, ¿qué es lo que puede suceder? Nosotros los clasificamos en dos grandes grupos, agudos, que son los que aparecen inicialmente cuando empezamos el tratamiento, y tienen que ver con empezar a cambiar un perfil de alimentación, ¿sí? Yo le diría que actualmente son muy poquitos porque lo que hacemos nosotros es, antes de empezar con el tratamiento, revisamos qué cuestiones tenemos que acomodar para que el paciente cuando inicie no tenga efectos adversos, ¿sí? Entonces, a veces el aporte elevado de grasas puede dar un poco de malestar gastrointestinal, entonces lo que hacemos es dar un protector gástrico o aumentar ese vaciamiento gástrico de forma más rápida, ¿sí? Lo importante de los efectos adversos es considerarlos desde el principio para poder empezar con los tratamientos que mejoran estos efectos adversos y que no se transformen en un problema y en una causa de interrupción, ¿sí? La mayoría son transitorios, son de fácil corrección. Como les dije, la hiperlipidemia la manejamos si hay antecedentes familiares, podemos empezar tratando al paciente para que no tenga esta dificultad reflejada en el laboratorio y a veces, ¿sí?, puede ser que pierdan un poquito de peso, principalmente aquellos pacientes que vienen con sobrepeso o obesidad, que muchas veces sucede en los pacientes con epilepsia refractaria y por, obviamente, el uso de ciertos fármacos que generan cambios a nivel de ejes hormonales como la hormona tiroidea o hacen que el paciente tenga más ansiedad o hambre. Entonces, en esos pacientes la pérdida de peso va a ser un factor favorecedor. Nunca tienen que estar desnutridos ni nunca tienen que estar con un sobrepeso, ¿sí? Los pacientes que están en terapia cetogénica correctamente implementada tienen que tener un peso ideal para su edad, ¿sí? Y como les decía, si hay algún efecto adverso, con medicación sintomática lo resolvemos, ¿sí? Nosotros en nuestra estadística, más de 300 dietas cetogénicas, nunca debimos interrumpir un tratamiento por efectos adversos, nunca tuvimos que interrumpirlo, ¿sí? Y la prevención, obviamente, también tiene que ver con las interacciones farmacológicas. La terapia cetogénica genera un cambio metabólico y este cambio metabólico puede, ¿sí?, afectar obviamente algunas cuestiones o efectos adversos de los fármacos antiepilépticos. Entonces vamos a estar muy atentos a qué perfil de fármacos tiene el paciente y cuando ingresa a la dieta a ver si tenemos que hacer alguna modificación desde el punto de vista del perfil de fármacos, ¿sí? Adherencia.
¿Cuáles son las estrategias de mi equipo y las estrategias que están recomendadas en la actualidad para que el paciente se pueda quedar en la terapia cetogénica y este cambio metabólico no sea realmente dificultoso? Va a depender de elegir la dieta adecuada para el tipo de paciente y no que el paciente tenga que adaptarse a la dieta. Va a tener que ver con elegir dietas flexibles, que tengan una buena palatividad, que se sientan bien a la hora de comer. Va a tener que ver con no alejar al paciente de situaciones sociales. Que haga una dieta especial no significa que pueda ir a una cena familiar, no significa que pueda festejar su cumpleaños, no significa que pueda o que tenga que dejar de ir al jardín o a las terapias de rehabilitación o al centro educativo terapéutico, no significa que no se puede ir de vacaciones, que no pueda viajar al exterior, ¿sí? Significa que tiene que seguir con su vida habitual y que nosotros tenemos que ser estratégicos para que todo esto sea así, ¿sí? Que sean fáciles de preparar, no que tengamos que tener 20.000 ingredientes diferentes, que sean fáciles, que surjan de listas de alimentos. Esto con esto y armé mi menú, ¿está bien? Va a depender mucho del acompañamiento. Nosotros cuando iniciamos un paciente, desde el día cero que arrancamos, desde el día que lo entrenamos, abrimos una vía de comunicación directa por teléfono, por WhatsApp. En ese chat está el papá, la mamá, la abuela, están a veces algunos de los terapeutas que les interesa, como el fonoaudiólogo que tiene que trabajar en casa para que la dieta se tolere mejor. Si es un paciente adulto, está el novio, está la mamá del paciente. Si es un paciente adolescente y tiene un hermano que también quiere colaborar, estamos con el paciente, ¿sí? Y todos los días mantenemos un diálogo fluido para ver que este tratamiento se esté llevando como corresponde a cabo y obviamente acompañando a la familia para que esto sea más fácil en el día. ¿Sí? Así que la comunicación y el acompañamiento es el punto importante para que este tratamiento tenga una adecuada adherencia. Y recuerden que la duración puede ser la duración que el paciente y la familia tolere, ¿sí? Acá no hay límite ni tiempo para sostener el tratamiento. Las consultas previas, o sea, esto, tener una fluidez y conocer el paciente y los hábitos de alimentación son también un factor importante para sostener. Nosotros hacemos o sea, implementamos el tratamiento en etapas, ¿sí? Y esto también nos parece que es fabuloso. Ahora vamos a presentar un trabajo contando cómo lo hacemos. Antes se les daba toda la información en el mismo momento al paciente y se decía, vaya a ir al tratamiento en su casa. Hoy se sabe que no, que hay que ir dando la información de forma gradual, ¿sí? Nos involucramos con la familia, con los amigos y le ofrecemos listados de alimentos para que sea más fácil, ¿sí? Vamos incorporando a medida que el tratamiento se va adecuando fórmulas y productos. No es que le damos todos al principio, no le damos las vitaminas al principio, no, le decimos vamos de a poco. Primero vaya al súper, compre los alimentos, prepare la heladera, guarde las cosas que están al alcance y que sabemos que no son cetogénicas, tómese el tiempo para leer el material bibliográfico que le damos, tómese el tiempo para charlar con el resto de la familia, con los terapeutas, con los abuelos, explique a toda la gente que rodea al paciente que va a ser un tratamiento que es tan importante o más como tomar un fármaco, que no se puede interrumpir, que no hay permitidos, ¿sí? Y que la efectividad debe depender de que todos trabajemos en equipo, ¿sí? Les explicamos cómo medir las cetonas. Las cetonas es nuestra manifestación más importante cuando el paciente logra el cambio metabólico, cuando empieza a consumir este elevado porcentaje de grasas, van a aparecer los cuerpos cetónicos, son nuestros amigos, son los que nos permiten ver y reflejar que el paciente esté haciendo las cosas bien, ¿sí? Y obviamente nos vamos a preparar para cada situación especial. Si el 10 de octubre cumpleaños, un mes antes vamos a armar ese cumpleaños para que el paciente siga, ¿sí? Su vida normal y esto no sea nada, algo que afecte su calidad de vida, ¿sí? Charlamos mucho en las consultas con nuestros pacientes, ¿sí? Tratamos de abrir el diálogo permanentemente para transmitir información y esto obviamente nos da más posibilidad. Seguimos, bueno, acá con otros menúes. Acá tenemos unos huevos revueltos con atún y con aceitunas. Acá tenemos unos pancitos keto con algunas verduras en un revuelto de verduras. Y acá tenemos una lasaña donde obviamente hay crema de leche, hay carne en el medio y hay ácidos grasos que van a utilizar. Todos estos alimentos que ven son cetogénicos y son alimentos de pacientes reales que están en terapia cetogénica, ¿sí? Recuerden que la inducción en etapas es para nosotros un puntapié fundamental, inicio ambulatorio, entrenamiento teórico como estamos charlando hoy, ahí les contamos todo cómo se hace, un taller de cocina con la familia, donde abrimos la cocina para que vean cómo se preparan los menús
y Mariana, que es nuestra licenciada en nutrición, les da toda esta información, y una consulta virtual a la semana de inicio para ver cómo están llevando en la diaria esta nueva intervención, ¿sí? Obviamente que en el entrenamiento les mostramos la modalidad, invitamos acompañantes, invitamos también a que aprendan el registro de cetonas, les damos el listado de alimentos y también algunas recetas armadas para que se sientan más cómodos a la hora de empezar. Está demostrado científicamente que los talleres de cocina mejoran la implementación y la adherencia al tratamiento. Entonces, no le puedo dar un papelito al paciente y decirle vaya y haga esto en su casa. Tengo que invitarlo y mostrarle cómo se hace esto que le estoy enseñando, ¿sí? Esta foto se las muestro porque es la presentación del libro. Este es nuestro libro, el material bibliográfico que les contaba, está a disposición, es gratuito, es un material de difusión para todos aquellos pacientes o familias que necesiten de una terapia cetogénica. Este es mi equipo, ¿sí? Mariana Diz, que es la licenciada en nutrición, yo estoy en el medio, y Josefina Diz, que es la médica nutricionista. Ese es el día de diciembre que pudimos presentar este material que creemos que ayuda muchísimo a los pacientes y familias que inician el tratamiento, ¿sí? Estar preparados para situaciones importantes, el libro nos permite un poco esto, cumpleaños, festividades, vacaciones, trabajo e internaciones prolongadas. Recuerden esto, transmitan esto, todas las dietas son efectivas en sus diferentes modalidades, ¿sí? Se necesita en la actualidad dietas menos rígidas, más flexibles, dietas que se adapten al paciente y no al paciente a la dieta, y hay que modificar el concepto de que es lo último que se usa la terapia cetogénica. Hoy está dentro de la misma línea de tratamiento de los fármacos antiepilépticos. Mi concepto y lo que yo trato de transmitir permanentemente a mis colegas neurólogos y a las familias es epilepsia refractaria, dieta cetogénica, ¿sí? No hay forma de no pensarlo, más allá del síndrome epiléptico. Y un poco acá mostrarles mi equipo de trabajo cotidiano, como les dije, Mariana Díaz, Josefina, y actualmente hay una rotante de adultos, porque estamos intentando armar un equipo también con la gente de adultos, porque como les contaba, estas condiciones se trasladan a la edad adulta, y si bien en Argentina hay equipos muy fuertes infantiles que trabajan muy bien y lo hacen con mucha experiencia y expertise, nos está faltando la pata de adultos, y es un problema que pasa a nivel mundial, ¿sí? Así que estamos trabajando para seguir formando gente y equipos, y que la dieta cetogénica sea un tratamiento que esté al alcance de todos, más allá de la edad. Bueno, creo que hasta ahí estamos. Muchas gracias. Ya aquí nos comenta Viviana. Buenas tardes, mi pregunta es, tiene una niña de 11 años, lleva 8 años con la dieta, pero solo con Keto-Volve, pero me dicen que esta dieta debe ser acompañada con algo de comida. ¿Es malo solo alimentarla con este producto? A ver, hoy hablamos justamente esto, ¿no? De no hacer consultas especiales, porque yo debería, para darle formalidad a la consulta, conocer la historia. Si quiero imaginarme que si está con una fórmula en polvo, probablemente la alimentación sea o por una sonda nasogástrica o por un botón gástrico, y que haya que esté inhabilitada la vía de alimentación oral, ¿sí? En el caso de aquellos pacientes que se alimentan por botón gástrico y tienen, o sea, no se habilita la vía oral, las fórmulas facilitan, ¿no? Y son muy fáciles. Ahora, si el paciente tiene la posibilidad de alimentarse por vía oral, puede tomar una fórmula en polvo y puede además obviamente acompañar de estas múltiples recetas que yo les mostré, ¿sí? Pero si la alimentación es exclusiva por botón gástrico y hay una contraindicación para la alimentación oral, no estaría mal pensar en fórmulas. No voy a hablar de fórmulas en particular. Quiero que sepan, sí, que las fórmulas tienen que tener características especiales, y fundamentalmente por las características de los ácidos grasos. Hay unos ácidos grasos que se llaman triglicéridos de cadena media, que son como las estrellas, son los superhéroes de esto. Antes las dietas se hacían hace 20, 30 años con manteca, crema de leche y nada más, y eso aumentaba el colesterol, y eso hacía que la calidad de cetonas no sea tan alta. Hoy se sabe que el tipo de grasas que yo uso va a ser un factor condicionante de la efectividad del tratamiento. En los pacientes con adecuado control, entiendo que no aplica la dieta cetogénica, pero mi pregunta es si hay alimentos que sean restringidos para ellos, hay alimentos que puedan desencadenar crisis. Entonces yo creo que se refiere a alguien que tiene una epilepsia, digamos, controlada, focal, en fin, pero que nos den una orientación de qué alimento nos sirve.
Preciosa pregunta la que hicieron recién, me parece muy interesante. Y en realidad, yo como me dedico a terapia cetogénica, a veces en pacientes con epilepsias que no son refractarias tengo intervenciones, no terapia cetogénica. Terapia cetogénica, la indicación es una epilepsia refractaria. Pero muchas veces esto de seleccionar alimentos con características de grasas de buena calidad, usar la palta, usar ácidos grasos que tienen estos componentes que les estaba hablando, que tienen que ver con los aceites en general, ¿está bien? Son de buena práctica. No usar tal vez hidratos de carbono de forma desmedida todos los días en chicos con diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Y esto no tiene que ver con terapia cetogénica, es importante, ¿no?, hacer esta diferenciación. Epilepsia refractaria, terapia cetogénica, epilepsias que están controladas no es necesario, no es una indicación, sí salen de la indicación, pero las intervenciones alimentarias, las medidas higiénico-dietéticas son tan importantes como los fármacos. Y yo me tomo ese tiempo en el consultorio para conversar con los papás que el diagnóstico no es epilepsia refractaria. Claro que sí que es importante. Ok. Acá preguntan, ¿tiene vías digestivas? Bueno, una pregunta más personal. Alguien comenta aquí que probó, Pauli, que probó la dieta, pero no funcionó. Quisiera saber por qué. O sea, en general, o sea, por qué de pronto no funcionan en algunas personas, en algunos pacientes? Como Primero habría que revisar bien cuál fue el diagnóstico de Pauli, cómo fue la dieta implementada, cuáles fueron tal vez los rangos de cetosis, o sea, cómo llegó a sus registros de cetonas, y si todo eso estuvo muy bien y realmente manejó rangos de cetonas adecuados, y se pudo implementar bien con los ayunos entre medio de las comidas y todo, y si los fármacos eran adecuados para el síndrome epiléptico o el diagnóstico, porque a veces la dieta solita no puede, tiene que tener el acompañamiento de un buen esquema farmacológico, que a veces nos pasa esto, cuando el paciente empieza tenemos que revisar dosis, o tal vez hay algún fármaco que no es el adecuado. Bueno, si todo eso está bien controlado, es un tratamiento que obviamente no ofrece un 100% de probabilidad de control de crisis. Para ese grupo de síndromes epilépticos que yo les mostré, a veces es muy efectiva, y para otro grupo tal vez la respuesta no es del 100%, pero a veces los cambios que genera asociados al cambio metabólico son muy interesantes, ¿sí? ok, Así que tendría que tener un poco más de información de esto, por qué no fue efectiva, debería conocer un poco más el caso profundamente para ver si tuvo que ver con la implementación o si en realidad no fue efectiva porque el tratamiento no colaboró, no sirvió, ¿sí? ok, doctora. Aquí preguntan, si el paciente tiene bajo peso, ¿hay alguna restricción para utilizar el tratamiento? No, ninguna, todo lo contrario. Yo siempre le digo a los pacientes que probablemente el mejor momento de control de la vida de sus hijos va a ser cuando estén en terapia cetogénica, porque nunca van a controlar tantos aspectos, ni tanta gente va a estar tan involucrada en que el peso sea el ideal. Si el paciente está por debajo de su peso ideal, lo que hacemos es una realimentación prolija, segura y adecuada para el peso que requiere el paciente. No es ninguna contraindicación. Si hay una desnutrición severa, lo que hacemos es obviamente una realimentación progresiva, porque también las cetonas van a tardar en aparecer si el paciente está desnutrido, ¿sí? Aquí Sí. dice Angie, doctora, yo quiero comenzar con la dieta, pero consume creatina, porque, o sea, de pronto hay algunos alimentos, algunas sustancias que impidan que la persona comience la dieta cetogénica. No. Es más, nosotros tenemos pacientes con déficit metabólico que tienen suplementos y que en realidad pueden continuar con los suplementos y la terapia cetogénica, ¿no? No sería una contraindicación para nada. Pero pregunta que si los alimentos, si hay, hay alimentos restringidos para la terapia cetogénica, o sea, qué alimentos no debemos tomar o qué no se puede comer para la dieta, Bueno, por la dieta. eso lo vamos a ver en el momento del entrenamiento. Los alimentos que habitualmente uno restringe en la dieta son los que tienen un aporte muy elevado de hidratos de carbono, ¿no? Y en realidad los reemplaza por otros que se parezcan o que puedan generar las mismas preparaciones sin esas características nutricionales, ¿sí? O sea, no, obviamente que no voy a poder ir a una heladería a tomarme un helado común, ni voy a poder comer 2 platos de pasta, porque en realidad eso tiene un aporte muy elevado de hidratos de carbono, pero sí voy a poder armar pastas con características cetogénicas y armar helados con características cetogénicas. Entonces, les diría que comer casi todo lo mismo, pero con las características que la dieta presenta, ¿sí? Acá hay una pregunta de Joana.
que dice personas con discapacidad múltiple, autismo y síndrome. Ujú. Yo no sé si pregunta si es una indicación para hacer la terapia cetogénica o si en realidad además de la epilepsia aparecen estas condiciones y podría el paciente recibir este tratamiento. Más allá del diagnóstico de la epilepsia, ¿sí? Cualquier diagnóstico inicial, supongamos que es un paciente que tiene diagnóstico de síndrome de Down y tiene epilepsia refractaria. La pregunta sería, ¿el síndrome de Down, por tener esta condición, esto contraindica el inicio del tratamiento? No. Es un paciente que nació deprimido y que tiene, por hipoxia perinatal, y tiene una encefalopatía crónica y además tiene epilepsia refractaria. O sea, cualquier paciente, cualquier diagnóstico inicial que se acompañe de epilepsia refractaria puede ser candidato, ¿sí? O un paciente que además de epilepsia refractaria tiene autismo, ¿puede recibir? Claro que sí, ¿sí? La condición epilepsia refractaria, más allá del diagnóstico inicial del paciente, no afecta poder empezar con el tratamiento, ¿sí? Sí, doctora, aquí hacer una pregunta sobre las carnes rojas, si están dentro Sí, de la terapia. son proteínas en dietas modificadas liberadas, en dietas clásicas medidas. En los bebitos que están comiendo, que tienen 6 meses, 7 meses, 8 meses y tienen que comer, los papás van a pesar la cantidad de proteínas. Por ejemplo, pueden comer una papilla, ¿sí? Un puré mixto con ácidos grasos que van a ser los aceites que vehiculizan la grasa y va a estar la proteína medida, ¿sí? Va a comer un bifecito o una porción que va a pesar la mamá para otorgar. Y en el adulto, liberadas, probablemente las dietas modificadas están liberadas, va a poder comer la cantidad que necesite para cubrir sus requerimientos, como lo hacía antes del inicio de la terapia cetogénica. Ya, aquí yo creo que ya última pregunta, nos quedan unos 5 minuticos. Sí. Sandra pregunta más que todo sobre el porcentaje de efectividad de la terapia, porque de 10 personas, 2 dejan la medicación, otras 3 siguen con la dieta y otras 5 no mejoran. Entonces, en esos porcentajes que nos puede Bueno, el comentar. porcentaje en algunos síndromes epilépticos específicos, como el listado que yo les mostré, ¿sí? Los espasmos con ixarritmia, el síndrome de Rett, el síndrome de Dravet, la esclerosis tuberosa, algunas canalopatías específicas, hasta el 70% de esos pacientes lograron una efectividad mayor del 50%. Vieron que acá la efectividad se mide si reduce o más del 50% de las crisis. Si tenía 10 crisis y ahora tiene 4, el tratamiento fue una intervención positiva. Entonces, en ese grupo de pacientes que yo les mostré, la probabilidad es muy, muy elevada. No solo de reducir la crisis, sino de empezar a bajar fármacos antiepilépticos, que ese es otro dato importante que a la familia le interesa mucho, ¿no? Aquí preguntan sobre el libro, el libro y cerramos con esta pregunta, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Cómo Bueno, lo podemos lo que yo obtener? les propongo es que hagamos una red con ustedes, con Familia Púrpura, y vía Milena hacer esto de qué familias, y ver un poco, ¿no? Que tal vez lo que hacemos acá es si una familia está por empezar, nos lo pide, le mandamos el material para que lo trabajen con su grupo tratante, ¿sí? Y que puedan, obviamente, implementar las recetas. No es un material para que yo estoy con esto y con esto ya hago el tratamiento, no. Tiene que haber, nada, un equipo que acompañe y después, si está el equipo, son recontra fáciles de aplicar estas recetas. Sí, pueden buscarme a mí como @doctora Marisol Toma, También. doctora, y ahí yo les dejé también al pie mi mail, que es dchalemán@gmail.com. Me pueden enviar un correo, cada una de las familias, y nosotros lo que hacemos desde acá, ver de acercarles el material. Como eso vamos a intentar manejarlo nosotros, quédense tranquilos. Y si no, vía Familia Púrpura también, ¿sí? Sí, pueden escribirla en el Facebook o en el Instagram y pasamos la información de la doctora para que puedan comunicarse con ella. Yo creo que sería la forma, doctora, más bien, damos información a todos. Nosotros nos aseguramos de que el material llegue, sí. Doctora Marisol, muchas gracias por su tiempo, por contarnos toda esta información, por compartir sobre la terapia cetogénica y la verdad es muy actualizada la información que nos ha dado en este día. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Danos un like y no olvides suscribirte.